Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Él es constitucionalista. Con él vamos a hablar sobre los papeles de Pandora y plan de indultos y amnistías para evitar el hacinamiento. ¿Cómo está, doctor Alfonso Zambrano? Me confirma, Jorge, si ya lo tenemos en pantalla para empezar el diálogo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo desde Ecuador en directo. Bienvenido. ¿Me escucha? Muy buenos días, yo lo escucho bien. Me confirma si también me escucha con claridad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No, Doctor, pues por la bueno, invitación. vamos a empezar en orden como está planteada la entrevista. Su criterio sobre esta denuncia que fue una bomba informativa el fin de semana sobre los papeles de Pandora, donde también aparece el nombre del presidente Guillermo Lasso. ¿Hasta qué punto le podría causar problemas al gobierno esta situación? Mire, algunas reflexiones. He publicado algo en cuentas en el sentido que yo me he referido ya a los paraísos fiscales y en algunas publicaciones mías sobre el tema lavado de activos que va de la mano. La primera fue en el año 2010, hay otras en el año 2018, una en el 2020, las tres en Ecuador y una en Chile en el año 2020 también con Editorial Santiago. Pero haciendo un poco de memoria, ya antes yo me he referido a los paraísos fiscales en una publicación mía sobre cárcel y drogas, de la represión a la legalización, que debe ser del año 94. Por allí debo tener aquí en la biblioteca en la casa algún ejemplar, pues se agotó. ¿Por qué? Por primera vez yo leía información y apreciaba los llamados paraísos fiscales que estaban direccionados básicamente a lavar o a blanquear el dinero que provenía del tráfico ilícito de drogas. Y era un notable periodista colombiano, muy investigador, Fabio Castillo, el que publica por primera ocasión un libro, Los jinetes de la cocaína. Después publica otro trabajo, Los nuevos jinetes de la cocaína, la Coca Nostra, formidable periodista. Y allí por primera vez yo apreciaba una lista enorme de los paraísos fiscales, pero básicamente estaba relacionado al tema del tráfico de drogas. Los tiempos evolucionan y lo que pasa es que hoy, a lomo de segunda década del siglo XXI, tenemos el gran síndrome de la corrupción, que está relacionado con delincuencia organizada. Va más allá de las drogas, porque podría ser tráfico de armas, tráfico de migrantes, es decir, hay una serie de delitos, incluyendo actos de corrupción, por ejemplo, los que depredan recursos del Estado. Eso para poner en contexto qué es lo que pasa hoy con el avance de la criminalidad. Entonces, hay segmentos dedicados a la delincuencia organizada que buscan ocultar sus dineros o recursos. ¿Y cómo lo hacen? Acudiendo a los llamados paraísos fiscales, que no es que existen ahora. Se dice, y que yo era estudiante, lo cual significa 40, 50 años, ya se hablaba, por ejemplo, de Suiza como un gran paraíso fiscal, donde mucha gente llevaba sus recursos. Para los años 90 conversaba con el profesor Zaffaroni, mi amigo de más de 30 años, y él me decía que no solamente era Suiza, él me decía, Alfonso, para los 90, 92, trabajábamos en el proyecto de Código Penal, me decía, también Japón y Alemania, que no eran escándalos, y ahora el Reino Unido, cuánto dinero que es depredado de países pobres, incluso de la India, ¿ya? Y del Medio Oriente, algunos, no todo el Oriente, el Medio Oriente son ricos, algunos sí, pero cuando depredan los recursos, ¿dónde van? Los paraísos fiscales? Y una gran lavandería es el Reino Unido. Entonces es un gran negocio lavado, claro. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Los paraísos fiscales ya existen siquiera, estoy pensando, 4 décadas, pero hoy está en la punta del iceberg. Los papeles de Panamá, los Panama Papers, yo diría que fueron el puntapié inicial, como dicen los argentinos en términos futbolísticos, con una alrededor de 11 millones de papeles. A los de ahora, los de Pandora, tienen 12 millones, a cientos de periodistas y de medios de comunicación. A ver, fíjense, pongamos las cosas en su dimensión real. Alguien dice, bueno, ¿y por qué no investigan las UAFE, las unidades de lavado de activos de cada país? Porque a veces, no siempre, pero a veces están comprometidas
con las instancias de poder político. Entonces, existe lo que yo llamo un derecho penal para los enemigos, ¿sí? Y un derecho penal para los amigos también. Entonces, nos informan, porque alguien dice, mire, el SRI, y con un grupo de amigos y colaboradores que hacemos trabajo de asesoría, consultoría y eventualmente defensas, donde tenemos expertos en el área como el economista Alan Sierra, que es un experto tributarista, y Fernando Llávar. Vamos a hacer ojalá esta semana un programa tocando estos temas, porque Alan es un experto y cuando converso con Alan me dice, mire, el SRI tiene una base de datos impresionante, muy actualizada. El SRI sabe quiénes son evasores, pero hay instancias políticas. Pero no hace nada. Así, por eso es que quería destacar la importancia de estos descubrimientos que vienen de fuentes externas, como en este caso los papeles de Pandora. Entonces, está bien. ¿Por qué? Porque los países internamente callan información. Por ahí está el tema. Lo otro, ¿qué puede pasar en los paraísos fiscales? Lo primero, incluso esta publicación de la mía que la aceptan en Chile, yo analizo en un segmento el tema de los paraísos fiscales y lo analizo ya ahora en 2018 y 2020. Y yo digo, a ver, tener recursos en paraísos fiscales de por sí no es ningún delito. ¿Por qué se lo hace? A veces porque mire, ese es un tema que sí, no, más que a nosotros, debiera preocupar al presidente Lazo. Explicar, porque no era delito tener recursos o inversiones en el extranjero o cuentas offshore. La gran pregunta que quedará flotando es, usted, presidente, decidió invertir sus enormes recursos en el extranjero y no en el Ecuador. Explíquenos por qué. Esa es una gran pregunta. ¿Y sabe por qué? Yo pienso, hay que estar al margen del lawfare, esta guerra jurídica mediática. Hay que estar al margen. El presidente exige que se pague impuestos a los ecuatorianos y lo que llama la atención es que el presidente no quiera tener su dinero acá, sino en otro país o en paraíso fiscal. Yo dejé abierta hoy una pregunta en una de mis cuentas. Dije, si él quiere, pues nadie lo obliga. ¿Por qué puede decir, señor? Lo que ha dicho. Yo tenía inversiones fuera del Ecuador. Nunca nos ha dicho por qué. Puede haber dos razones. Tres. Una, que se paga menos impuestos en los paraísos fiscales. Entonces hay un incentivo tributario. Dos, que muchos paraísos fiscales no entregan información a nadie. Ese es el blindaje que le dan al inversionista. ¿Por qué? Porque cuando yo sigo litigando, he sido litigante toda la vida, cuando alguna vez se pidió alguna información de algún cliente a un banco en Panamá, que es considerado también un paraíso fiscal, algunos países dicen que no, otros dicen que sí, Miami también es considerado un paraíso fiscal, Delaware en Estados Unidos, uno dice que sí, otro que no, pero va la gente porque hay mucha reserva en dar información. En un caso, Ecuador, la fiscalía le dijo al banco, al banco panameño, directamente, deme información de fulano, sultano y mengano. Y el banco panameño le dijo, yo solamente doy información a las autoridades panameñas, no a una autoridad extranjera. En ese tiempo, era al inicio del 2000, ni siquiera había la asistencia penal internacional. Entonces, ese blindaje le da seguridad al inversionista. Primero, de que no van a ser reportadas sus cuentas. Dos, va a pagar menos impuestos, porque si paga tributo. Alguien dice, y he leído, no paga impuestos, entonces, ¿cuál es el negocio de los bancos o de cuentas que reciben inversiones? Además, cuando se han hecho inversiones, porque Aruba, Curazao, Belice, Martinica, Islas Vírgenes, etcétera, son paraísos. En las publicaciones primeras de los años 94, 96, yo mencionaba 50 o 60, ahora veo que la lista a veces la reducen, la amplían. Son factores de conveniencia. Pero si alguien pregunta, ¿y qué gana el sitio donde va el recurso? Porque los grandes bancos que tienen lavanderías allí utilizan terminales pequeños porque todo es computarizado en los tiempos que se viven, la transferencia de un lado a otro para perder el rastro de las cuentas es cierto. En esos paraísos fiscales luego se van construyendo hoteles, etcétera, o sea, se convierten también en un centro de turismo, también ganan los paraísos fiscales. Ahora, hasta ahí el tema estaría en el ámbito de lo legal, porque puede decir, señor,
yo pago mis tributos donde los tributos se generan. Como mi inversión es en X lugar, yo pago allí impuestos. Porque a nadie tampoco puede obligársela a que pague doble tributo. Correcto. Pero usted es ecuatoriano, sí señor, pero mi inversión está, por ejemplo, en Martinica. Yo pago impuestos de Martinica. ¿Cuánto pago? Vaya a averiguar a Martinica. Entonces, no puede obligarse a una doble tributación. O sea, ese es otro incentivo. El otro incentivo puede ser el tema de y este es un tema interesante que ya ahí sí rueda con lo político. A ver, usted se lleva sus recursos, ¿por qué? Porque usted no cree en la seguridad jurídica que le brinda el país, ni tampoco cree en la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque le pueden secuestrar un hijo, le pueden secuestrar un nieto, le pueden secuestrar la esposa, que aquí ha pasado con el banquero, o banquero. No mencionamos los nombres, le secuestraron un hijo. Dos casos, el otro de Quito. De entrada se le llevaron un hijo $5 millones. Y hace algún tiempo tuvo que pagarlo, si no le mandamos un dedo de entrada, no, yo pago. ¿Qué hizo? Sacó a la familia, el banquero que sacó a la familia del Ecuador. El de Quito mantuvo al hijo hasta ahora, que es dirigente deportivo. Pero son los riesgos. ¿Por qué? Porque ahí está la inversión, es evidente, entonces dice, mejor tengo nada. Yo no tengo aquí nada, ya no es nada mío. Ahora, si pone a nombre de un tercero, allí podría haber un problema. ¿Por qué? Ahora ya es delito, por ejemplo, el testaferrismo. Me decía ayer mi hija, papá, ¿qué es el testaferro? Digo, cabeza de fierro. Pone la cabeza a nombre de otro. ¿Ya? ¿Se puede eso determinar? Sí, pero hay que investigar. Ahí está el código. Pero ¿Y si está a nombre de un familiar? A ver, a veces los códigos son simbólicos. Si está a nombre de un familiar, allí el tema va en lo siguiente. ¿Cómo le transfirió las acciones? ¿Ya? A ver, ¿pagó por la transferencia o no? Porque, ojo, si se trataba de bienes, por ejemplo, inmuebles, y son transferidos, ¿verdad? Tendría que pagar un tributo por la transferencia. Incluso pensemos que los cede, pero constituyen parte del acervo hereditario. Tendría que pagar también un impuesto presuntivo en el tema de la herencia, o en el tema de la transferencia de bienes inmuebles. Tendría que pagar también tributos sobre qué, sobre el valor de la transferencia. Si debe investigarse, sí. Y algo más, para poner las cosas, como le digo, al margen del lawfare y ser muy objetivo en el análisis, aclarando algo. Yo ni lo conozco más allá de las entrevistas físicas, no conmigo, el presidente Lazo, nunca he tenido ninguna relación cercana con él, ni en calidad de abogado, ni de banco, ni de nadie, nunca, nada, en absoluto. O sea, no me une ninguna relación de afecto ni de desafecto tampoco. Por eso digo, hay que ser objetivo. Pero, ojo, cuando él era candidato, y él explica y dice que en la época del presidente Correa, se dictó una ley que prohibía a quienes querían hacer actividad política tener inversiones fuera del país o en paraísos fiscales. Y él dijo, yo me hice mis inversiones y así lo declaré. Él dice que de 14 empresas, 10 ya no existen y 4 entiendo que se las cedió a los hijos y a la esposa, lo cual prima facie es legítimo. A ver si se pagó o no por esa transferencia. Ese es otro tema, pero ya se denunció la posible vinculación de, en ese momento, candidato Guillermo Lazo con inversiones en el extranjero. Fue investigado en el Ecuador y se dijo que no había motivos para qué, para deslegitimar la calificación de él como candidato. Y por eso se mantuvo en la pelea. O sea, hasta allí yo no veo ningún problema, salvo que pudiese haber habido evasiones tributarias para hacer las transferencias. Es un tema que yo no lo conozco. Doctor, para terminar este tema, o sea, no hay legalidad en este asunto, pero no es ético. Yo no sé si usted o yo estamos, y no estoy defendiendo a Lazo, por si acaso, nada. En lo personal, a mí me parecería que no es ético. Yo digo no es ético porque ¿cómo puedes pedir a los ecuatorianos o exigirle a los ecuatorianos que paguen los impuestos, pero sin embargo tú te llevas la plata afuera para no pagar los impuestos acá? Bueno, yo le diría algo, tal vez ni siquiera faltaría la ética, faltaría a la honestidad, y en este caso hasta la honestidad política, que además es un tema que no se puede pasar por alto. ¿Qué incentivo puede haber? Y ese sí es el efecto nocivo
de la revelación de los papeles de Pandora. ¿Qué efecto positivo hay? No solo el tema interno que usted dice, usted paga impuestos, y usted le puede decir, ¿usted por qué no los paga aquí? Uno, puede decir, los pago afuera. Pero ese no es el tema más grave, ¿cuál es? Se está hablando como una propuesta de gobierno de tratar de conseguir que haya una inversión de 20 mil millones de dólares en el Ecuador, porque es un país seguro, porque es un país confiable, lo cual es discutible por el ámbito de la criminalidad, al que pues le vamos a dedicar algo de tiempo. Pero ¿qué imagen usted le da al inversionista extranjero cuando usted, que es el presidente, sus recursos y sus grandes recursos, que son muy importantes para este Ecuador pobre, misérrimo, usted se los llevó del Ecuador o los puso afuera? El inversionista extranjero va a decir, yo voy al Ecuador, cuando el presidente su dinero no lo tiene en el Ecuador. ¿Con qué cara le pides al extranjero que venga? Sí, pues, usted me pide, ¿y usted por qué no tiene lo suyo ahí? ¿Qué seguridad tengo yo? Eso sí, desde el punto de vista político es demoledor. Doctor, para terminar rápidamente esto en 30 segundos, la competencia de investigar este tema de los recursos que tenga o no en paraísos fiscales el presidente de la República, ¿de quién es? ¿De la Contraloría o Fiscalía? A ver, el organismo técnico de la Contraloría ni hablemos, se autoincendia y todo lo demás, no. Mira, ahí más salen los informes, pues los revierten, los compran, los venden, no. El SRI tendría que hacer una investigación con asocio de la UAFE, Unidad de Análisis Financiero. Si usted quiere puede convocar a expertos. Doctor, pero ahí esas instituciones son parte del gobierno, pues. No habría imparcialidad. Bueno, nombre una comisión. ¿Qué le parece? Y la asamblea. La asamblea pues se sigue repartiendo los diezmos, ya votarán a la una, a la otra come sándwich de $20, no sé. Yo no confío en la asamblea. Sinceramente, la asamblea debiera autodisolverse. Van el país porque no les pagamos. Y ahí tengo amigos. Yo les digo, qué vergüenza. En tu caso, yo hace rato me iría corriendo, por vergüenza para que se autodepure. Doctor, pasemos al otro tema mejor. Este tema lo vamos a tener que tratar en otro momento, porque es interesante y va a tener más cola esto. A ver, vamos con el tema del plan de indultos y amnistías para evitar el hacinamiento que ha propuesto el gobierno. ¿Qué tiempo debe tomarse el gobierno para hacer todo este plan? ¿Demorará un mes, 2 meses o días? Mire, sí, yo sé que el tiempo es impresionantemente abrumador en las entrevistas, pero a ver, no se puede perder o pasar por alto un tema muy importante. El levantamiento de febrero fue un levantamiento muy bien organizado, muy bien estructurado, con apoyo de comunicación, con un arsenal de armamento en 4 cárceles al mismo tiempo en el Ecuador, con 79 muertos en el primer tiempo. Por ahí escucho algunos personas que se califican como periodistas y que hacen investigación, que dicen que el único problema interno es la disputa por la muerte de J.L. Rasquiña. Yo espero que las entregas posteriores ubiquen también el contexto real. ¿De dónde sale tanto dinero para pertrechos, para armas, comunicaciones? Ese dinero no lo tienen los PPL, ni los choneros, ni los lagartos, ni los tigretones. No hay que perder la vista, que ya se ha dicho más de una ocasión, los servicios de inteligencia de la policía también, la presencia de los carteles mexicanos dentro de las cárceles ecuatorianas. Y si usted me dice por qué, porque en este momento, según la economía mundial subterránea, que es el tráfico de drogas ilegales, un tema que yo lo investigo 30 años por lo menos, más, genera alrededor del mundo más de 500.000 millones de dólares por año. Ecuador es el primer exportador de cocaína en América Latina. El año pasado hicieron 128.4 toneladas, este año vamos a romper el récord, llevamos 110. En el oriente ya hay laboratorios, uno encuentra el ejército con capacidad de procesar cocaína 2,5 toneladas por semana. Un laboratorio, 10 toneladas de cocaína en Ecuador. Este fin de semana, 3,5 toneladas en una casa. Hace 2 meses, 10 toneladas, solamente Guayaquil. En el puerto, 8 toneladas cuando llega el presidente Lazo, 6 toneladas a la segunda semana por el Día del Padre de Turquía. Perdónenme, estamos jodidos. Es demasiada droga y eso es crimen organizado. Eso se refleja en la violencia de la cárcel. Así que no tratemos de desviar la atención. Quieren decir, solamente los choneros pelean ¿qué? Por la muerte de Rasquiña. Perdónenme, eso viendo una cara de tonto, por no decir de pendejo, para ser más claro. En orden, ¿qué hacer? Primero, el gran problema de la cárcel, el gran problema es la sobrepoblación carcelaria, una cárcel que se vuelve inmanejable.
De 28.000 presos, que es la capacidad más o menos, hay 39.000, 11.000 presos más o menos en demasía. ¿Cuáles son las medidas inmediatas? No estoy hablando de planes de rehabilitación, porque primero es una mentira, hay cómo hacerlo, sí, pero no es el momento. Habría que hacerlo en otro momento con más tiempo. Pero de lo inmediato, no es solamente lo que dice el presidente Lazo. Yo le he sugerido, y cuando me han preguntado qué tiempo, yo le he sugerido con asesores que más o menos sepan en 2 o 3 semanas. Primero, un indulto presidencial, que estamos en emergencia, tiene la capacidad legal para hacer. ¿Para qué? Para poner en libertad a esas personas que están presos por primera vez por delitos que no pasen de 5 años, son delitos menores. ¿Cuántas personas podrían salir, doctor? 5.000, de 5.000 a 6.000 aproximadamente. No 2.000 como dice la ministra de Gobierno. Tiene malos asesores, penosamente. En segundo lugar. ¿Y quiénes entrarían en ese plan? ¿Quiénes nomás? Los que tengan delitos menores hasta 5 años. Y que sea por primera vez. Que no es que ahí no hay violadores, no hay asesinos. Y algo claro. La cárcel, porque escucho que dicen en los comentarios, van a salir los asesinos y violadores. No es verdad. Y el 29% de la gente que está en la cárcel, por eso es bueno hablar con cifras, está por delitos relacionados con droga. Sí, pero el 40% son delincuentes jóvenes, la mayoría dependientes y microtraficantes, porque los jinetes de la cocaína que ocasionan esta masacre en la cárcel, eso sí, los verdaderos capos, ellos las primeras dosis hasta se las regalan al muchacho para que sea dependiente y luego sea un microtraficante, que empieza luego a robar, luego se convierte en microtraficante, la jovencita se prostituye y luego vende droga. Es un infierno. Y un 40% de los que están en la cárcel por tema de drogas son jóvenes, que tampoco hay que echarlos a la calle porque están dependiendo de las drogas. Si usted los pone libre mañana a ellos, ¿qué pasa? Son los sicarios del momento. En un país que tiene como 800 muertos en este año ya por ajuste de cuenta también. A ver, ahí, si se revisa la prisión preventiva, que ya he dicho, el 38% está bajo prisión preventiva, que significan más o menos 14.500 presos. De eso, ya ha dicho la Corte Constitucional en un excelente fallo de julio del año 2021, que es vinculante porque es consulta de normas. Deben olvidarse del tema de no poner en libertad a aquellas personas que no tienen el llamado arraigo. El arraigo es que usted tenga un carro, tenga una casa, tenga un negocio. Sí, pero si es pobre, no tiene. Entonces se está criminalizando la pobreza. Deben revisarse todos esos casos que están bajo prisión preventiva, que son de delitos menores. ¿Por qué? El primer caso era indulto para los que tienen condena. Este es otro caso. El poder revocar la prisión preventiva o sustituirla para aquellos que están en el rango de delitos menores también, pero que no les han dado la posibilidad de la libertad con un sustitutivo porque no tienen arraigo. Esto se calcula que podrían ser unos 8.000 de los 14.500. Hay otro rubro. En la cárcel hay 3.000 presos porque es por alimento. Pero que, perdóneme, es ser miserable. No tiene dinero para alimentar a sus hijos en la mayoría de los casos y está preso. No es por un delito, es por no darle alimento a los hijos. Son 3.000. Tienen que ser enviados a la calle, por supuesto que sí. No sé si mañana le pagarán un alimento a los hijos, pero son personas que no cometieron delito y están allí. El tema de los extranjeros, mire, si sumamos 8 y 6, 14, y por lo menos en este caso 3, son 17 los extranjeros, son 3.000, son 5.000, pero 3.000 ya tienen condena. Tienen que ser repatriados a su país de origen. El presidente Lazo dijo que ya el presidente Duque de Colombia dijo envíe a los que tienen condena. Eran hasta hace 4 meses 2.800 y algo más. Hoy están en el orden de los 3.000. Mire, aparte de los enfermos en fase terminal, tercera edad, etcétera, son apenas unos 300, no es más. Pero con estas cuentas muy rápidas, fácilmente pasamos de los 15.000 presos menos en la cárcel y empezamos a... Y se termina el hacinamiento. Así es, pues, y de ahí el resto. Un tema importantísimo. Miren, la policía, estamos en emergencia, la policía tiene que permanecer en las cárceles, como he dicho, tienen que trasladar su casa a la cárcel. La policía tiene fuerza de élite, el GIR, el GOE, muy bien armados, muy bien entrenados, ya con equipos como Robocop. La policía tiene que instalarse en las cárceles de manera permanente. ¿Para qué? Para afeitar las cárceles y sacar las armas que están allí. Si no, no va a pasar mayor cosa. La policía tiene que permanecer allí ¿hasta cuándo? Hasta cuando haya la suficiente cantidad de guías. ¿De dónde sacan los guías? De 2 lugares. Primero, los que aprobaron el curso. Segundo lugar, la cantidad de conscriptos que salen
cumpliendo su servicio militar años, pues son jóvenes, están entrenados, saben manejar armas. Claro, ahí usted tiene la reserva para los días penitenciarios, pero ya. Doctor. Allí sí devolver las cárceles, si no, no. Ojo, y cortar el flujo económico de las cárceles. ¿De dónde sale? No me vean con el cuento de que pelean por la muerte de Junior. Ese es un rollo que nos quieren echar por la boca. No es verdad. Hay mucho dinero de los drones, tecnología para manejar drones. No nos dicen, de los 3 o 4 drones, uno sí explotó. Iban a hacer reventar los 3 o 4 drones en la cárcel. Esa es guerra. De mafia sí, pero con recursos de afuera. Esto solo se ve en películas ya. Pero ocurrió aquí. Averigüe. Reventaron un dron en la cárcel y me dicen que los otros se los han bajado con fusil. ¿Ya? Pero averigüe, ¿y eso que los PPL están llorando por los JL? No. Los tigretones no. Suave nomás el cuento, como yo digo. Doctor, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno en estas masacres? A ver, mire, allí he escuchado, yo no la escuché, pero me dijo alguien que la había escuchado, que la señora ministra dijo que no es responsabilidad del Estado. Al revés, de acuerdo con la Constitución, primero los presos son personas consideradas en nivel de alta vulnerabilidad porque están presos, una persona de la tercera edad, como un joven, como una mujer embarazada. Son de ese nivel de vulnerabilidad. Primero. Segundo, la responsabilidad por la seguridad de los presos es del Estado ecuatoriano. Lo dice la Constitución, lo dice el Código Orgánico Integral Penal. También, ojo, en marzo del año 2021, la Corte Constitucional actual en funciones le hace una severa reprimenda al gobierno, en ese momento Lenín Moreno, que ya se fue huyendo del país, para que este caso le quieren echar guante. Y entonces le dijo, señor, usted ha dictado 3 decretos de emergencia que sirven para nada. Ese SNAI es ineficiente, no tiene ningún plan de política criminal, como yo digo, en materia penitenciaria. No se ha mejorado absolutamente nada. Y tiene que investigarse para determinar, después de la masacre de febrero, los primeros 79, tiene que determinarse responsabilidades civiles y penales. ¿Por qué? No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, esquivarlo, ocasionarlo. Aquí surge lo que llamamos, lo que sí sabemos, en temas de derecho penal, un delito especial de garante. El Estado es garante de la vida y la seguridad de los internos en las cárceles ecuatorianas. Y si el Estado no ha hecho lo suficiente para preservar, el Estado tiene que responder, no solo en el ámbito de una indemnización vía sistema interamericano o una compensación directa, sino además, quienes no cumplieron en tiempo oportuno con salvaguardar la seguridad y la vida de los internos, tienen que responder incluso en el ámbito penal. Yo participé de una denuncia con un colectivo que no ganábamos nada ni queríamos figurar porque ya hemos figurado demasiado en la vida, pero la Fiscalía General del Estado, por nuestra intervención, dijo que ellos eran suficientes para investigar. Desde febrero a octubre, la Fiscalía no reporta un solo dato que determine quiénes deben responder por las muertes de febrero. Tampoco va a pasar nada con las muertes de junio y probablemente pase nada con las muertes de ahora, de hace pocos días. Esa es la historia, pero el Estado ecuatoriano es responsable, sin ninguna duda. Cuentas claras de la abuela, chocolate espeso, ¿verdad? Quiero agradecerle, doctor, por habernos aceptado esta entrevista aquí a Ecuador en Directo y la Gran Alianza Informativa Digital. No, yo le agradezco mucho. En realidad hemos tocado con objetividad, con frontalidad los temas. Espero que se pueda subir a las redes esto que abrirá seguramente discusiones que tienen que ser muy objetivas, muy ponderadas, pero muy cercanas a la realidad, que eso es lo importante, vivir nuestra realidad. Muchísimas gracias a usted. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, constitucionalista,